Muy buenas noches, mi nombre es Fabián Enrique Rangel Zampayo. eh, Pertenezco a la Corte 5 de la Maestría en Recursos Energéticos de la Universidad de Santander. El día de hoy voy a compartirles un artículo, el número 14 en el listado de artículos para la actividad, en el cual pues, revisé y me hice cargo de analizar y revisar el artículo 14, que tiene el siguiente nombre. El artículo tiene como nombre Impacto de la regulación económica en la generación, distribución fotovoltaica con sistema de almacenamiento de energías en baterías. Esto es un artículo desarrollado en gran parte por los profesores de Brasil, eh, en universidades federales, la Paraibá, la Itaiúba, la República Checa. También hubieron profesores ahí de la Universidad de la República Checa, otra parte del Instituto Federal de Educación, Ciencia y Tecnología del Norte de Minas, de Brasil, y el de la Itaiúba. Entonces, el artículo fue una acumulación de textos, de conceptos, de estudio de varios profesores, en el cual pues plasmaron la importancia de las baterías y la viabilidad o no viabilidad de las baterías en los sistemas, dependiendo de si eran programas a pequeñas escala o a gran escala, dependiendo del kilovatio que estuvieran generando. Este trabajo se centra en presentar un análisis estocástico de viabilidad económica para la instalación de centrales fotovoltaicas distribuidas frente a la nueva regulación brasileña. Como hablaba al principio, este artículo está basado en el país Brasil, el cual tiene una regulación brasileña de sistemas de compensación de energía eléctrica y también considera la tarifa horaria conocida como la tarifa blanca. Esto para aprovechar las horas picos de producción de los sistemas fotovoltaicos. El principal competente de la matriz energética a nivel mundial procede de las fuentes no renovables. Por ello, lo importante en el tema ambiental, lo que genera a nivel de la transición energética, la quema de los combustibles fósiles que sigue creciendo en todo el mundo. Y la comunidad científica está investigando y tratando de buscar soluciones energéticas sostenibles y eficientes. También hemos visto que los políticos a nivel nacional, a nivel mundial, podría decirse, le están prestando mayor atención al tema, puesto que si no ponemos atención al tema, los perjudicados seremos todos. Los datos sobre la producción mundial de electricidad señalan que los recursos de energías renovables fueron el segundo mayor contribuyente a la producción mundial de electricidad. A finales de 2018 representaron el 25.2% de la producción mundial de electricidad, principalmente en las hidroeléctricas, que aunque generan un impacto ambiental fuerte, se consideran en gran parte renovables. Después del carbón, un 38.2, que es uno de los mayores contaminantes, el gas y la energía nuclear, la cual últimamente se está tratando como energía renovable, tanto que de este producto se saca el hidrógeno llamado rosa, uno de los más limpios y con mejores propiedades físico-químicas. Para el caso y el artículo que estamos en estudio, según el Sistema de Información de Generación SIGA de la Agencia Nacional de Energía Eléctrica, ANEL, la matriz eléctrica brasileña es predominantemente hidroeléctrica, como nuestro país Colombia, seguida por la termoeléctrica, eólica y solar fotovoltaica. Aunque Brasil ha sido uno de los países en Sudamérica que mayor está adelantado en la transición, la diferencia aún es muy alta para decir que todavía son autosostenibles. Esos sistemas están muy crudos en ese, un poco avanzados de nosotros los colombianos, pero todavía les hace falta. Los
ESS, que les compartiré después las siglas al final, se clasifican en electroquímicos, eléctricos, mecánicos, termoquímicas, químicas y térmicos. Los bancos de baterías considerados más adecuados para pequeñas centrales eléctricas son debido a su modalidad y fácil instalación. Es así pues que el presente estudio pretende evaluar la viabilidad económica de las centrales fotovoltaicas distribuidas con bancos de baterías. Los principales obstáculos para el SS en Brasil son la falta de regulación tecnoeconómica y de incentivos, como tarifas de alimentación o subvenciones económicas. Se realizan análisis estocaicos, variando 7 de las principales variables en 3 tamaños de centrales fotovoltaicas: microcentrales, que van hasta los 10 kilovatios, mini centrales de 10 kilovatios a 1 megavatio y pequeñas centrales las cuales van desde 1 a 5 megavatios de potencia instalada. La generación de distribución fotovoltaica con sistemas de almacenamiento de baterías se ha convertido en una solución clave para la transición. Es una transición hacia las fuentes de energías más sostenibles y descentralizadas, pero sin embargo, el éxito y la adopción de estas tecnologías están influenciadas en gran medida por el marco regulatorio y económico en el que operan, muy parecidos a los casos que tenemos en Colombia, donde la regulación, las normas, cómo funcionarían esos sistemas en nuestro país aún están muy por debajo. La regulación económica puede influir en la adopción y en el éxito de la generación distribuida fotovoltaica con sistemas de almacenamiento de energías en baterías, al afectar factores clave como los incentivos, las tarifas eléctricas, las reglas de interconexión y otros costos asociados. Recordemos que un usuario, al tener muchos paneles y al estar produciendo mucho más energía de la que consume, también a hoy por el reglamento no está eh, claro qué se puede hacer con ese exceso de energía el cual el usuario está generando. Hasta el momento se trabajan con los contadores en doble vía, los cuales el consumo, el exceso de energía que se produce se inyecta a la red y ahí es donde viene la compensación, pero aún está muy falta de regulación. De este artículo podríamos hacer un planteamiento del problema donde la regulación económica vigente en el contexto de la generación distribuida fotovoltaica con almacenamiento en baterías plantea una serie de desafíos y oportunidades que afectan tanto a los propietarios, que son los usuarios del sistema, como al sector energético en su conjunto. Entre los principales aspectos que requieren una evaluación detallada se incluyen los incentivos y rentabilidad. ¿Cómo influyen los incentivos fiscales y las tarifas de alimentación en la adopción de sistemas con almacenamiento? ¿En qué medida afectan estos incentivos a la rentabilidad de la inversión? ¿Sí? Otro, el diseño tarifárico. ¿Cómo se estructuran las tarifas eléctricas y los precios de la energía? ¿Y de qué manera impactan en la decisión de adoptar sistemas con almacenamiento? Se promueve la autogeneración y el autoconsumo. Un tercer punto en el planteamiento del problema es la interconexión y la regla de acceso a la red. ¿Cuáles son los procedimientos y requisitos de la interconexión establecida para la regulación? ¿Cómo se gestionan los excedentes de energía generada y su compensación que gana el usuario? Los cargos y las tasas. ¿Existen cargos adicionales o tasas específicas para los propietarios de sistema de gestión con almacenamiento? ¿Cómo afectan estos costos a la viabilidad económica de un proyecto? Las normas de propiedad. ¿Qué disposición regulación de propiedad de los sistemas influyen estas regulaciones en la adopción de las tecnologías a utilizar? Podríamos definir unos objetivos de este artículo que hacen parte de la investigación. Analizar el marco regulatorio económico actual en relación y el almacenamiento de baterías. Evaluar cómo con los incentivos y las tarifas afectan la rentabilidad. Investigar las implicaciones de la interconexión, los cargos y tasas y las normas en la adopción de las nuevas tecnologías.
Proporcionar recomendaciones para mejorar la regulación económica en apoyo al GDB con almacenamiento en baterías. Dentro de los antecedentes teóricos que encontramos, la norma regulatoria establece las condiciones de acceso a la generación a la red para la generación directa, creando la figura del prosumidor, el consumidor con generación directa instalada al que se le permite inyectar el excedente de energía a la red. Es cuando hablamos de los contadores bidireccionales. El exceso de energía lo entregamos a la red y yo recibo un incentivo por inyectar esa energía para que la red pueda distribuirla en los siguientes consumidores. Pero aún hay muchas falencias en la normativa de cómo se paga ese exceso y hasta dónde puede el usuario exceder la generación de su consumo natural de su familia, de su núcleo. En la siguiente gráfica, en la siguiente tabla podemos eh, ver para el estudio cómo fueron necesarias las 7 entradas. Primero la potencia nominal, también llamada como potencia instalada en kilovatios, la irradiación solar, la cual se mide en kilovatios horas por metros cuadrados. De allí que los grandes parques solares necesitan extensiones para poder generar un gran porcentaje de megavatios, kilovatios. La demanda de los consumidores por mes, qué se va a generar para qué cantidad, la electricidad, la inversión inicial del conjunto de paneles fotovoltaicos, la inversión inicial del banco de baterías y la mini tasa de retorno en lo que yo invierto y cuánto demoro en retornar lo que se está invirtiendo. En la siguiente diapositiva podemos ver cómo se clasifican las centrales eléctricas en Brasil, según la norma, la 482. Esta la divide hasta 75 kilovatios, es la microgeneración. La mini generación va de 75 a 5 megavatios. Sin embargo, teniendo en cuenta las concesiones de la generación directa en vigor que están hasta el 2020. También eh, clasifica las microplantas, las minicentrales y las pequeñas centrales eléctricas, las cuales pues tienen ya sus rangos definidos hasta 10 kilovatios las microplantas, de 10 a 1 megavatio las minicentrales y de 1 a 5 megavatios las pequeñas centrales eléctricas, como habíamos nombrado en las diapositivas anteriores. A continuación se hace un paralelo o una comparación de la inversión inicial y costos. El tamaño del banco de baterías vendrá determinado por el consumo total de energía en 5 horas. Eso en la demanda de punta, ¿sí? Normalmente un ciclo de vida de la batería se mide por la pérdida de su capacidad de suministro de energía. Es decir, cuando está menor al 80% de la capacidad se considera una batería muerta, lo cual es un porcentaje muy alto para desechar una batería. Eso es una de las desventajas de las cuales al final los proyectos pequeños no son viables para la inversión de un banco de baterías. A continuación, a pesar de Brasil estar en una ubicación tropical, trópico, la irradiación solar se podría decir que es buena, eh, pero aún no compensa o no tiene la capacidad para suplir y sacarle el 100% o el mayor porcentaje de utilidad a los paneles, ¿sí? Este estudio considera la demanda eléctrica y las tarifas eléctricas de la base de datos, las cuales han aumentado en la parte residencial un 2.21, en lo comercial un 0.36 al año y la demanda industrial disminuyó un 0.24 al año. Estos percentiles se adoptan en ese trabajo, excepto para la demanda industrial que se mantuvo constante. Aquí lo que podemos entender es que el crecimiento real de las tarifas adoptadas, más allá de la inflación medida por Brasil, hay un indicador oficial que fue el 0.63 basado en datos históricos. Dichos datos permiten definir el rango y sus datos en la forma de distribución de la energía en el país de Brasil. Aunque aún están avanzados en los cambios energéticos por diferentes generaciones,
todavía dependen mucho de las hidroeléctricas. Los resultados que han arrojado este estudio son temas de debate. Los primeros indicadores eh, hablan de que para las minicentrales y las pequeñas centrales podrían ser útiles, ¿sí? Sin embargo, ocurre lo contrario con las plantas de microgeneración. Esto se debe en gran medida a que la producción fotovoltaica está fuera de los picos de conjunción con la norma, en la que el excedente de energía es de hecho es el que es. En proyectos más grandes se produce una mayor cantidad de energía y el dimensionamiento para un banco de baterías con autonomía para 4 días resulta un valor de inversión muy alto, perjudicando la viabilidad económica del proyecto en la generación directa. Es aquí donde se habla de la poca viabilidad de en proyectos grandes tener bancos de baterías para suplir las horas que no está la generación directa y el consumo directo. Sin duda alguna podemos decir que una de las limitaciones de los bancos de baterías son su alto costo. Podríamos decir que su poca duración, cuando hablamos del menos del 80% de utilidad, ya se considera una batería muerta. Dado que en el régimen de tarifa blanca combinado con el sistema de compensación de energía son un problema para la viabilidad económica de las centrales fotovoltaicas de distribución, porque la producción de electricidad se realiza en periodos de menor consumo. Se sugiere la inserción de otras fuentes de electricidad para futuros estudios. Aquí donde vienen los casos de híbridos, donde tienen que mezclar un sistema con otro para poder compensar en los horarios que los fotovoltaicos no pueden entregar el servicio, combinarlos con biomasa, con biogás para las horas las horas no blancas, ¿sí? Esto no debe verse solo como un estudio de viabilidad, sino como un análisis para verificar si la normativa está siendo limitante o una barrera para estos proyectos fotovoltaicos. Por último, quiero compartir unas conclusiones del artículo, un artículo muy completo, bastante extenso. Pero bueno, cuando se estudió el sistema fotovoltaico distribuido sin bancos de baterías se comprueba la viabilidad, es decir, una generación directa y consumo directo en las horas blancas o en las horas pico es muy viable para microplantas con generación distribuida, predominadamente en lo residencial por la poca carga que tienen los hogares. Debería crearse otro tipo de incentivos económicos para las microplantas fotovoltaicas, como este segmento tiene un consumo muy bajo en comparación con la demanda total del país. Se podría mantener la medición neta al 100% de la compensación. Al añadir bancos de baterías como sistemas de almacenamiento de energía, los proyectos presentarán una baja probabilidad de viabilidad económica para los bancos de baterías de mayor capacidad. Los casos con bancos de baterías de 5 horas y un día de capacidad se muestran económicamente viables. Sin embargo, los casos con bancos de batería de 4 días de capacidad presentan una baja probabilidad de viabilidad económica. Como vemos, las baterías incrementan el proyecto y no suplen el 100% de la demanda porque no tienen la capacidad y su vida útil es muy reducida. Entonces, el estudio al final, creo, desde mi punto de vista, que hace un estudio para mostrarnos a nosotros como estudiantes y como eh, participantes del consumo que hacemos diario de la generación de la electricidad, que debemos buscar otras fuentes o híbridas para poder tener un sistema en el cual podamos confiar 100% o por lo menos tener la tranquilidad de que lo podemos mantener de día y de noche. Muchas gracias. Mi nombre es Fabián Rangel y ese fue mi artículo. Gracias. Muchas gracias, profe, nuevamente.
Este ha sido el artículo el cual hice el análisis y espero pues haya sido un poco beneficioso para mis compañeros si tienen la oportunidad de escucharlo como lo fue para mí. Muchas gracias.